Dice la Biblia, que cuando Gedeón muere, había dejado una descendencia bastante abultada, y que se contaban 70 hijos. Entre estos 70 descendientes, había uno llamado Abimelec. Y tuvo Gedeón 70 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Cuando Gedeón muere, sus 70 hijos tomaron las riendas de las ciudades, como descendientes de aquel hombre que una vez los libertó del yugo de los madianitas. Pero Abimelec, uno de sus hijos bastardos, cuya madre fue una sierva de Gedeón, se le ocurrió una idea mejor. Quería tener el poder para él solo, y no compartirlo con el resto de sus hermanos. Para ello, buscó apoyo en los familiares de su madre, y el apoyo de todo Siquem, de donde era descendiente. Encargó a sus tíos para que le dieran popularidad en todo Siquem. Les ofreció muchas riquezas, si lograban llevarlo al poder, y logró convencerlos. Y le recogieron una ofrenda de 70 siclos de plata, y con ese dinero pudo comprar a unos sicarios y vagabundos de la calle, con los cuales se fue a casa de su padre, y mató a casi todos sus hermanos. Solo uno pudo escapar de su espada, el hermano menor, llamado Jotam. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. En realidad, fueron 68 hermanos, a quienes asesinó Abimelec, ya que, si en total eran 70 los hijos de Gedeón, y uno era el asesino y otro escapó, quiere decir entonces que fueron 68 los que habían muerto sobre la misma piedra. La codicia por el poder llevó a Abimelec a cometer este fratricidio, ya que quería ser nombrado rey. Pero como todos sabemos, los hijos de Gedeón solo gobernaban Ofra y algunas ciudades aledañas. Abimelec luego sería interpuesto como rey, pero solo en Siquem. Luego iría tomando terreno poco a poco sobre algunas ciudades. Pero Jotam, quien había escapado de su hermano, al ver cómo celebraban gritando «¡Viva el rey!», subió hasta el monte de Gerizim y les gritó una serie de parábolas y maldiciones, además de reprocharle su traición a la memoria de su padre Gedeón, quien había luchado por ellos cuando estaba en manos de los madianitas. El mensaje de dichas parábolas tiene un mismo sentido, y lo que les quiso decir Jotam fue lo siguiente: Abimelec había dejado de ser grande delante de los ojos de Dios, para convertirse en grande delante de los hombres. Y los hombres habían dejado de servir a Dios, para servir a un hombre. Más le valía que esa unión permaneciera perfecta, porque si alguno de los dos fallaba, entonces se consumirían entre ellos mismos. Y luego de estas palabras huyó, y se mantuvo oculto de su hermano, y prevaleció el dominio de Abimelec sobre estas ciudades 3 años. Entonces, podemos considerar que Abimelec, lejos de ser un juez, fue un opresor y perseguidor, hasta que Dios decide poner enemistad entre él y los de Siquem. Los de Siquem comenzaron a acechar en los montes a todo el que pasaba, los robaban, y esto molestó mucho a Abimelec. Luego de estas cosas, hubo guerra entre Abimelec y los de Siquem, los que fueron su familia, y así como él había traicionado a sus hermanos, ahora su familia le daba la espalda. Y eso hizo que Abimelec emprendiera guerra contra ellos, y quemó la ciudad de Siquem, su torre, y otra ciudad llamada Tebes. A pesar de que los de Siquem no pudieron acabar con Abimelec, ocurrió algo que lo llevaría a su muerte. Cuando se encontraba tomando a Tebes, la gente se subió a una fortaleza, y se encerraron en una especie de torre, por lo cual Abimelec y sus hombres intentaron quemarla. Pero desde el techo, una mujer dejó caer una rueda de molino, que no debió ser muy grande, y cayó justamente sobre la cabeza de Abimelec, destrozándole el cráneo. La rueda no cayó de manera accidental, sino que fue arrojada por esta mujer desconocida, en medio de la desesperación en que se encontraba, porque iba a perecer quemada junto con otras personas. Lo cierto del caso es que Abimelec no murió instantáneamente. Aún convaleciente, y estando consciente que fue una mujer quien lo había herido mortalmente, quiso dejar su honra en alto. Para evitar que su muerte quedara registrada en manos de una mujer, pidió a su escudero que los rematara,
el cual le obedeció. Ahora bien, Abimelec pudo ver en la altura a la mujer que le arrojó la rueda. Pero, ¿por qué no la pudo esquivar? Habiendo visto semejante peñón, tuvo la oportunidad de correr y ponerse a salvo de la rueda, pero no podía, porque fue el mismo Dios quien se la arrojó. Y así pagó Abimelec su pecado, por haber matado a sus 68 hermanos. Se puede decir que Abimelec fue el primer israelita que sintió deseos de ser un rey, a la fuerza y de manera codiciosa. Pero, aún no era el tiempo, porque pasarían unos 120 años más, bajo el dominio de los jueces, hasta que al final, sea el mismo pueblo quien pida un rey.